Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar distintas situaciones de la vida laboral y personal, cómo las afrontaríamos utilizando la inteligencia emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves en el canal de YouTube o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Hoy también queremos dar un recibimiento especial a las personas que, además de vernos por YouTube o de escucharnos en el canal de iVoox, que nos escuchan por un par de nuevos canales en los que estamos ahora en la versión de audio, que es en Spotify o en iTunes. Y pues estamos encantados de tener también los primeros seguidores y seguidoras en estos canales. Así que nada, una bienvenida especial para vosotros y que sepáis que, pues bueno, pues que al igual que en el YouTube, pues vamos colgando cada miércoles un nuevo episodio. Bueno, pues antes de empezar con el tema que vamos a proponer hoy, sobre el que vamos a hablar largo y tendido, de las emociones que genera esta temática y cómo gestionarlas, cómo afrontarlas, cómo llevarlas, pues vamos a hablar de esta comunidad de conversaciones emocionales que, pues bueno, poco a poco va creciendo y que en nuestra página web, conversacionesemocionales.com, de hecho, aquí abajo en la descripción del capítulo hay un enlace que es para entrar en esta comunidad de conversaciones emocionales. Además, lo que hacemos es que una vez al mes enviamos un email con todas las publicaciones, los vídeos, todo el material que estamos generando para desarrollar la inteligencia emocional y así no te pierdes ninguna novedad. Y además, de vez en cuando también organizamos eventos o participamos en eventos y entonces es una manera también de informarte y que nos puedas conocer en persona. De hecho, recientemente hicimos el primer evento presencial en Barcelona, en este caso, y pues fue un placer poder desvirtualizar el contacto con las personas que nos siguen y así pues hacer un capítulo en directo como hicimos y que en breve pues también vamos a publicar en YouTube. Bueno, pues este es el enlace, como os decía, o si no lo veis abajo, pues es conversacionesemocionales.com/regalo. Y precisamente hay un regalo porque cuando dejéis vuestro email os vamos a enviar ya inmediatamente un vídeo especial, un vídeo que solo se puede ver las personas que están en Conversaciones Emocionales, en la comunidad, que es el vídeo Los 6 hábitos de la gente que quiere desarrollar su inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que te quedamos pues con este vídeo de 30 minutos que hemos hecho pues entre Mercè, Juan Pedro y yo mismo. Y ahora sí, ahora es momento de introducir el tema, y es que hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, no es ninguna novedad, pero no hemos hablado todavía en Conversaciones Emocionales, y es el tema del dinero, es el tema de la plata, el money, la panojita, la pasta, lo podemos decir de muchas maneras, pero hoy vamos a hablar del dinero y las emociones, y en concreto, un poquito para ser un poquito más específicos, vamos a hablar de cómo gestionar mis emociones cuando tengo miedo, especialmente el miedo, a no tener suficiente dinero, ¿no? Cuando tenemos o vivimos una situación de carencia o a veces simplemente es ese miedo a no tener suficiente dinero para pues, mis gastos o para mis proyectos o para mis sueños, ¿no? Entonces, veremos que este tema realmente es muy emocional. No se trata de, evidentemente está muy bien tener una educación financiera, por supuesto, desde aquí lo apoyamos, pero es muy importante revisar las creencias que tenemos todos sobre el dinero, porque esto pues, nos genera muchas emociones en el día a día y a veces mucho sufrimiento también, ¿no? Entonces hoy queremos ver a ver cómo la inteligencia emocional nos puede ayudar a llevar mejor esa relación con nuestro amigo, espero, amigo, el dinero. Y entonces pues vamos a ver un poquito cómo lo gestionamos. Entonces hoy me gustaría empezar con Juan Pedro, ¿de acuerdo? Entonces quiero que me expliques, Juan Pedro, tu caso, desde tu experiencia como psicólogo. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué emociones lleva asociadas el dinero? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo a no tener suficiente? Un poquito, una primera idea. Cuéntanos, Juan Pedro, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias por introducir este tema, que es verdad, no habíamos hablado hasta ahora, aunque
yo creo que lo que va a salir pues bueno, cosas muy relacionadas con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero sí, a ver, yo para empezar diría que, a ver, que es normal sentir miedo, que decías, ¿no? Por ejemplo, respecto a no tener suficiente, porque el Ujú. dinero está relacionado con, bueno, pues con la subsistencia, ¿no? Con esta famosa pirámide de necesidades de Maslow, pues Sí. estaría en la base, en la seguridad. El dinero da seguridad y, claro, nuestros ancestros, ¿no? Pues se dedicaban a cazar, ¿no? Para subsistir, iban a buscar la comida cuando había la posibilidad de que existiera, ¿no? Comida, porque no parece que no todos los días había para comer, ¿no? Entonces, claro, ahí había un tema de escasez, ¿no? Relacionado con la subsistencia, ¿no? No todos los días se podía comer. Entonces, hoy, en la actualidad, lo que ocurre es que ese salir a cazar, en realidad es salir a ganar dinero. Ujú. Y entonces, claro, asociamos ese dinero a, bueno, si no logro el dinero, claro, no voy a poder subsistir, no puedo comer, y encima hemos creado una sociedad capitalista, ¿no? Alrededor del dinero, que todo gira alrededor del dinero, con lo cual, pues todavía más, ¿no? Si cabe, se intensifica ese miedo, ¿no? De decir, bueno, es que, claro, ahora encima yo me meto en comprar una vivienda que tengo que hipotecarme, Ujú. y ya no solo es ganar el dinero para comer, sino además es para pagar, ¿no? La vivienda y cada mes, ¿no? Porque me he metido una hipoteca a 20, 30 años, Ujú. que es como que me esclaviza, ¿no? Como una Y cárcel, ¿no? claro, y entonces ya no es ganar, a ver si hoy como, es que si como y pago la hipoteca y pago las facturas, porque claro, y tengo también la luz, el agua, el teléfono, que todo se ha convertido en un imprescindible, ¿no? Bueno, sobre todo Internet, el agua es imprescindible, pero claro, internet, muy bien, entonces, claro. claro, y esto es curioso porque las empresas proveedoras pues no te dicen, pues vienes a pagarme cada mes, ¿no? Sino me das el número de cuenta porque si no domicilias esto no te doy el servicio, ¿no? Y yo Correcto. ya te cobro, si es por tu comodidad, ¿no? No es por Un favor que te hago, un pequeño claro, favor, sí. un favor, ¿no? Y entonces, claro, tienes ahí como un montón de, vamos a decir, de vampiros, ¿no? Que Bueno, absorben podríamos decirlo así, sí. que absorben el dinero y entonces, claro, es normal que se convierta, ¿no? O pueda, a ver, que pueda convertirse en una obsesión, ¿no? Ujú. Claro, si luego añadimos que hemos pasado por unos años de crisis, que por la avaricia del dinero, ¿no? Parece ser que se Ujú. ha ido, pues bueno, se ha ido estropeando, ¿no? Un poco precisamente el que haya abundancia en ese sentido de dinero. Ujú. Entonces, bueno, al final que se junta un montón de circunstancias en las que además la educación que recibimos es de el dinero también de creencias, ¿no? De que estas te gustan mucho a ti, ¿no, David? Sí, De así es. creencias rígidas, ¿no? El dinero no se cría, no crecen los árboles, Exacto. el dinero... Yo recuerdo a mi madre que me decía, ¿pero tú qué te crees, que yo soy el Banco de España? Y entonces, claro, Claro, como te educan en una sensación de escasez. sí. ¿No? Entonces, claro, si uno crece ya alrededor de esas circunstancias, ¿no? En las que el dinero cuesta mucho ganarlo, no crecen los árboles, hay escasez, pues claro, a la mínima que tú sospechas, que o bien te vas a que esto estaría relacionado con otro capítulo que grabamos, ¿no? Sobre cuando no te renuevan el contrato laboral. Correcto, el último capítulo, de hecho, sí. Claro, bueno, perder el trabajo, hombre, pues no es tan malo, ¿no? El problema está en que dejas de cobrar. ¿Eh? Claro, con esas cargas que tú comentabas, ¿no? Igual el trabajo te hace un favor, porque igual estabas sufriendo en el trabajo, ¿no? Claro, Pero claro, el dinero está asociado a esta subsistencia. claro. Entonces, claro, ahí se activa, es normal. A ver, que lo que quiero decir con esto es que es normal que Mm. tengamos miedo, o sea, que hay que Claro, verlo como algo normal y aceptarlo como algo normal. claro. Ahora, otra cosa es quedarse, como decimos, a quedarse a vivir en el miedo, ¿no? Y Ujú. que sea un uy, 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 y un ay, 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 un cuidado, 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 y que eso me paralice, ¿no? Y que eso me meta en un círculo vicioso, una espiral negativa de no voy a poder, no voy a salir, esto no lo voy a lograr, y entonces sabemos que por la profecía autocumplida, ¿no? Pues llegamos a generar nosotros mismos más escasez, ¿eh?
más dificultad en lograr otro trabajo, por ejemplo. Si yo creo que no voy a lograr otro trabajo porque, claro, no valgo, tengo la sensación de escasez, de carencia, de que no valgo, que no lo hago bien, pues yo mismo voy a transmitir en una entrevista de trabajo que valgo poco o que, ¿sabes?, esa inseguridad, ese miedo, y eso me va a llevar a tener problemas para lograr otro trabajo, que me contraten, que alguien quiera que colabore con ellos, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo lo dejaría aquí y a ver qué dice Mercé y tú, pero luego hablaríamos de cómo gestionarlo, ¿no? Claro. Pero mi paso primero es, oye, esto es normal y hay que aceptarlo Es como algo natural, común. pero lo que no es normal es quedarse a vivir en el miedo, que el miedo te paralice y te quedes aterrorizado, ¿no? Paralizado por ello. Pues Juan Pedro, excelente primero un poco abordaje, ¿no?, del tema, un poco ver un poco el por qué pasa esto, un poco, bueno, al final es un tema de creencias, como bien decías, ¿no? Esas creencias, también esas creencias de los ricos, ¿no? Es que los ricos son mala gente, o la gente que hace mucho dinero lo hace porque explotan a los demás, o ese Pobre, tipo de pobre ideas. con honrado, mejor pobre pero honrado, Exacto. como si los ricos no fueran honrados, ¿no? Claro, o como si fuera, sí, como si fuera incompatible una cosa con la otra, o como si no hubiera pobres que no son honrados. Es decir, ahí realmente creo que el avance, y ya yo creo que lo intuías muy bien, está en ese cuestionamiento de las creencias, ¿no? Sobre todo para salir de ese estancamiento que comentabas, de que te produce el mismo miedo. Ese estancamiento es ahí donde hay que trabajar es en las creencias, como muy bien ya apuntabas. Así que genial, Juan Pedro. Y bueno, seguimos con Mercé. Cuéntanos, no sé, ¿cómo podemos empezar a gestionar el tema? O cuéntanos algún ejemplo más así para ilustrar lo que te parezca, Mercé. ¿Lo quieres? Bueno, pues yo cuando has presentado el tema y cuando hablaba Juan Pedro me he apuntado algunas ideas, ¿no? Bueno, un montón, porque de este tema podría escribir una tesis, ¿no? Digamos. O un Mira, libro, o un libro de los tuyos, un Mercé. libro, un libro. Mira, de hecho, hablaré esto en el próximo libro. ¿Sí? Bueno, de Genial. este tema, sí, sí, sí. A ver, mira, me he apuntado rabia, ¿no? Me he apuntado Muy bien. lo que yo siento ante mi carencia económica. Rabia, impotencia. Ahora viene una de mis preferidas, esta la saqué en una sesión de terapia. Desamparo. Esta es Desamparo, qué maravillosa. bueno. ¿Os gusta? Qué Desamparo. bueno. Es esa sensación y desesperación, ¿no? Por ejemplo, son Claro, las 4 primeras emociones que me he apuntado. La excelente. rabia es evidente, ¿no? La impotencia. La rabia y la impotencia son de esa persona que, y luego lo relaciono con cómo lo veo yo, ¿no? Que lo está intentando hacer todo y nada sirve pues para solucionar esa situación de carencia que ella la vive desde la carencia. El desamparo es que el desamparo va más allá, ¿no? El desamparo es nada podré hacer, o sea, no es lo que he hecho, sino no hay nada que yo pueda hacer porque no tengo a dónde agarrarme, ¿no? Para solucionar esta sensación. Y realmente es desgarradora O esta, sea, ¿no? el desamparo sería futuro y la rabia sería pasado, podríamos decir. No, el desamparo es como eterno, es pasado, presente y futuro. Es nada de lo que haga me servirá porque no tengo dónde cogerme, O ¿no? sea, es Pues, temporal, porque estoy digamos. huérfana, digamos, ¿no? Ujú, Porque estoy huérfana, ¿no? Y eso es lo que yo he sentido. Y relacionado con lo que decía Juan Pedro, ujú. a ver, a mí me viene la idea, ya sé que a David esta idea no le gusta, pero A a ver, mí a me ver. gusta explicarlo de esta forma. Es la sensación de merecer, Ah, ¿no? vale, bien. La sensación de merecer. Sí. Yo creo que, claro, de este tema, tú entras en YouTube y hay un montón de vídeos sobre la abundancia, ¿no? Y los hay desde que uno tiene que vestirse casi que de ave rapaz y dar unas vueltas, hasta otras visiones pues que me parecen más cercanas, aunque oye, si a alguien haciendo algún tipo de baile le viene la pasta, pues que me avise y yo me apunto, ¿no? Vamos a Porque es que velar está muy todos. aquí. Claro, está muy aquí, está muy aquí. Ujú. Yo creo que tiene que ver con querer que mereces. Y ya no lo hablo a nivel energético, a nivel espiritual, no. Como muy bien decía Juan Pedro, cuando tú crees que mereces, pues vas a una entrevista de trabajo de otra forma, con otro lenguaje no verbal. Y es un poco todo, es eso y es lo otro, ¿no? Ujú. Yo creo que está relacionado con el merecer y con todas esas creencias
que tenemos, de las que hablabais, fijaos que a mí uno de los libros que más me ha hecho reflexionar sobre este tema es el de Alex Rovira, de La brújula interior, Sí. porque bueno, es fantástico, pero tiene una parte que habla de ganarse la vida, ¿no? Él habla de... Ganarse la vida, qué bueno. Sí, esa frase, esa que es una frase que yo me encuentro a veces diciéndola, ¿no? Y piensas, ganarse la vida. Bueno, pero es que estamos aquí, ¿no? Él reflexiona sobre la vida y ya la tenemos ganada. Y eso tiene que ver con una creencia sobre el merecimiento, y es que nos han educado, y esto lo hemos hablado alguna vez, nos han educado como sociedad, no hablo de nuestros padres que también, porque a ellos les educaron otros, y esto es una cadena que se pierde en el principio de los tiempos, ¿no? Nos han educado para creer que te la tienes que ganar, y es evidente que uno tiene que aportar y tiene que hacer cosas, ¿no? Pero ese ganar es sufrir, ese ganar es un esfuerzo sobrehumano, es un sacrificio, que te paguen dinero por hacer cosas terribles, por hacer cosas que no te gustan, por machacarte, por dedicar muchas horas al día a algo que realmente no te gusta, ¿no? Es como cumplir el expediente, ¿no? Que siempre comentas, Mercè, ¿no? Esa idea, ¿no? Sí. Y la idea de ganarse la vida, como si tú no fueras un ser humano si no produces nada, porque, claro, trabajos hay muchísimos, ¿no? Y luego te das cuenta de que hay muchas personas que se ganan la vida, entre comillas, haciendo cosas que les gustan y a lo mejor menos horas de las que se dedica otro machacándose todo el día. Por tanto, esto de ganar dinero, esto de conseguir dinero, esto de que el dinero venga a ti, no tiene nada que ver con las horas que dedicas ni con el grado de sufrimiento que experimentas realizándolo, ¿no? Porque, a ver, hay un montón de seres humanos en el mundo machacados, esclavizados, que ganan poquísimo y trabajan horas y horas por un bol de arroz o de alguna comida o que les dan poco dinero, ¿no? Acabas, Mercè, de dar en el clavo con esta creencia, porque yo creo que es la base de todas, ¿no? Es decir, cuidado porque el esfuerzo en realidad no está directamente relacionado con el dinero, pero parece que sí. No lo está porque hay un montón de personas que han nacido en una familia determinada, tienen unas acciones y esas acciones de esa empresa les dan dinero cada mes sin tener que hacer nada. Eso no significa que esas personas no tengan que aportar a la vida, que no tengan que hacer nada, pero no está directamente proporcionado, ¿no? con el esfuerzo. Pues, ¿quiere decir esto que para conseguir dinero no tienes que hacer nada? No estamos diciendo esto, ¿no? Yo lo quería apuntar. Y luego, y porque me estoy enrollando ya mucho y vamos a hablar de cómo gestionarlo, quería apuntar el tema de que esto está muy relacionado con demostrar, el dinero está muy relacionado a veces con la posición social y está muy relacionado con la culpa. Conmigo, por ejemplo, para mí, está muy relacionado con la culpa, porque si no tienes dinero es la consecuencia de no haber hecho suficiente, no haberte esforzado suficiente, ¿no? Y si eres ese tipo de persona muy rígida, que antes lo apuntabais, ¿no? Muy exigente con una misma, pues es como tener que ir por la vida con las manos así diciendo, mirad, esto es lo que he conseguido, ¿veis cómo valgo la pena? ¿Veis cómo merezco? ¿Veis cómo me estoy ganando la vida, ¿no? Y eso es un poco, son muchas ideas, ¿no? Las que quería juntar. Pero me ha parecido muy interesante porque estás comparando un poco el valor monetario con el valor humano y es verdad que muchas personas lo mezclan. Totalmente, totalmente. A mí me ha pasado, pero yo no porque pensara, es decir, no porque yo creyera que tanto tienes, tanto vales, no, sino que el tanto tienes es resultado de tanto haces, tanto te esfuerzas, tanto te sacrificas y eso sí que es resultado de tanto vales, ¿no? O sea, yo le he puesto un punto intermedio. Para mí, el dinero, que no soy una persona, o sea, yo no aspiro a grandes cantidades, pero para mí el dinero era como el resultado de acciones bien hechas, perfectas, muchas acciones, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y eso estaba relacionado con mi valía, ¿no? Porque yo me pensaba que valía por lo que hacía. Claro, esa es la clave. Es decir, que soy lo que hago y no soy lo que soy, ¿no? Y yo creo que esa es una de las creencias que más arraigadas tenemos y que más, a mí me cuesta mucho erradicar, ¿no? Pensar que por el hecho de existir no vales nada, que tienes que demostrar que tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que eso está muy relacionado
con el tema del dinero, ¿no? Que es una de las cosas que al final es más difícil quitarse de encima porque es que miras alrededor y todo te lo está diciendo, pero no, hay grandes ejemplos de personas que tienen mucho dinero, me alegro mucho por ellas, pero tampoco han hecho ni la mitad que otras que tienen muy poco dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no es verdad, hay que hacer y yo diría más, hay que hacer y disfrutar haciéndolo, ¿no? Pero esfuerzo no significa dinero. Hay un montón de gente en mazmorras, por desgracia, trabajando de sol a sol, en muy mala situación, sacrificándose mucho, y no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan a final del día, muchas de ellas. Por tanto, no, esfuerzo no es dinero. No, y esfuerzo tampoco es recompensa a veces, ¿no? Muchas veces, de hecho. Pues, Merced, excelente. Si ya era bueno un poco la aproximación que hacía Juan Pedro, yo creo que tú has desplegado el abanico de emociones. Juan Pedro se había centrado mucho en el miedo, que era un poquito tal como yo mismo ya lo había encaminado, y tú has acabado de sacar todas esas otras emociones. Hemos dicho rabia, hemos dicho desamparo, que me ha gustado mucho porque creo que es muy ilustrativo y que además es esa sensación, como decíamos, atemporal, ¿no? De siempre estuve, siempre estoy y estaré desamparado, esa atemporalidad de esta emoción o de esta sensación. Hemos hablado también de la culpa, y ¿me dejo alguna, Merced? No, es que están muy relacionadas. Esa especie de desesperación, Sí, ¿no? Que desesperación, tienes exacto. relacionada con todo eso, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Frustración el incluso, ¿no? miedo. Sí, Frustración. frustración contigo mismo, ¿no? De hecho, en el fondo es el miedo un poco desgranado en otras subemociones, ¿no? Podríamos decir pero al Derivadas. final al final es el miedo. Tienes miedo a que eso suceda porque crees que eres el tipo de persona a quien le sucede eso, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y a tu alrededor hay personas a las que no les pasa nunca, que van de un trabajo en otro, que pueden escoger, y luego hay otras personas a las que les pasa, ¿no? Y estás un poco en qué te enganchas, con unas o con otras, ¿no? Y claro, entonces pones la tele y ves lo que pasa en muchos lugares del mundo y piensas, ¿cómo voy yo a conseguir algo si ahí hay personas que se están muriendo como si fueran moscas y parece que a nadie le importa, ¿no? Claro, es así de terrible y así de duro. Entonces, realmente, un poquito, seguramente la única vía que tenemos para salir de una situación, digamos, dura económicamente, no queda otra que un poco lo que decía Juan Pedro, cambiar las creencias, ¿no? O sea, o cambiamos las creencias o seguramente las situaciones que vamos a vivir van a ser las mismas, ¿no? Esto parte de la base de que al final es una suposición o una creencia también, pero de que las cosas no te suceden las cosas porque sí, no te suceden porque una persona diga, pues mira, ahora a esta persona le va a suceder esto y ya está. Sino, yo creo que suceden porque tienes algo que aprender. Y seguramente lo que tienes que aprender más que nada es a revisar las creencias, ¿no? Algunas concretas. ¿Cuáles? Pues un poco las que decíais tanto Juan Pedro como Merced. ¿El dinero crece de los árboles o no? ¿Cómo se consigue el dinero? Yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacer es ¿cómo se consigue el dinero? Y yo creo que a mí lo que mejor me ha funcionado ha sido dejar de pensar que el dinero funciona como causa-efecto. Esto es una idea disruptiva, rompedora, porque en principio tú haces un trabajo y recibes un dinero, ¿no? Entonces esto es como la gente piensa, porque lo ve y de hecho es así, lo viven así. Pero no es lo mismo hacer un trabajo que aportar valor. Es decir, aportar valor es cuando tú entregas algo, entregas alguna cosa que estás haciendo, alguna actividad, alguna acción, y eso ayuda a las otras personas o bien a hacer otra acción o a sentir algo o al menos les ayuda en alguna cosa. Entonces yo creo que el dinero es energía, en el sentido de que cuando tú aportas un valor, esa energía, digamos, que se ha descompensado, porque tú estás aportando más de lo que recibes. Y entonces, tarde o temprano, recibes dinero. Pero la clave para mí es no exigirle a la vida, ¿no? Siempre decimos esto, no exigirle a la vida que la misma persona a la que has ayudado te retorne ese dinero o esa energía. Y esto cuesta mucho de comprender todavía, ¿no? Yo creo que estamos todavía
viviendo muy en lo material, seguramente porque es lo que vemos, pero estamos muy con el, bueno, pues yo trabajo 6 horas y tú me das este dinero. Y en realidad, cuando tú trabajas por cuenta ajena, es así. Pero cuando tú eres, por ejemplo, emprendedor, como es mi caso, yo lo vivo de una forma distinta, porque claro que yo tengo clientes, pero puedo tener muchos clientes, o sea, no es algo fijo, puedo tener muchos clientes o pocos clientes. Y siempre ha coincidido que cuando yo aporto mucho valor, es decir, a veces cuando pues, publico una guía gratis o hago unos vídeos o hago un proyecto de divulgación pues, como este, no sé por qué, pero me llegan más clientes de los que me contratan para hacer formación. Y esos clientes a veces ni conocen las acciones divulgativas que yo hago o las guías gratuitas que publico. Entonces, a mí lo que yo veo es que cuando yo aporto valor y pongo mi esfuerzo, pongo mi creatividad para aportar un valor, me llega por la otra parte. Incluso, por ejemplo, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que a mí me ha funcionado es el hecho de desprenderme de las cosas. En épocas en las cuales yo me he desprendido de muchas cosas, ¿no? He hecho un poco el método con Mari, ¿no? Marie Kondo, que habla de la magia, su libro La magia del orden, ¿no? Que es un poco desprenderse de todo aquello que ya no te aporta valor, objetos, estoy hablando sobre todo de objetos, ropa, libros, papeles, otros objetos. Entonces, es decir, bueno, voy a quedarme solo con lo que realmente a mí me aporta valor. Y es como que vuelves a aportar valor porque das, eso lo das o lo donas o lo regalas y das espacio a que lleguen nuevas cosas, ¿no? Entonces, para mí el dinero ya no lo entiendo como lo entendía hace unos años, que era para mí, pues yo hago un trabajo y gano un dinero. Esto tiene que ver, o sea, a mí me ha cambiado mucho porque lo asocio mucho al ser emprendedor. ¿Qué pasaría si yo trabajase en cuenta ajena? Porque seguramente muchas de las personas que nos escucháis, pues trabajáis por cuenta ajena, trabajáis en una empresa. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en la empresa por cuenta ajena tú puedes generar muchísimo valor. También, el tema es que la empresa, en general, pues te paga un dinero fijo. Y como te paga un dinero fijo, si no creas alguna manera para recibir dinero de otra forma, es difícil que llegue ese dinero a ti. Con lo cual, también es importante crear alguna plataforma, algún modo para que te llegue el dinero. Y eso a veces, bueno, pues sí, requiere un poco de formación, requiere, ¿no? de especialmente pues educación financiera, marketing, ¿no? Estos temas a veces son importantes porque a veces pueden generar unos ingresos extra que con el tiempo vayan creciendo, incluso luego, quién sabe, si llegues a dedicarte a ello, ¿no? De hecho, esto es un caso muy común en los emprendedores, ¿no? Que empiezan trabajando por cuenta ajena, empiezan a aportar valor por otro lado, ese valor se ve recompensado y luego pues te llega la oportunidad y al final pues quizás pues, dejas tu trabajo por cuenta ajena porque consideras que lo otro te gusta más, ¿no? Lo que sí que yo me he dado cuenta, y ahora os doy el turno y seguimos debatiendo, es que cuando tú haces lo que te gusta, el dinero llega de otra forma muy distinta. Creo que es un tema de percepción, obviamente, pero creo que ahí hay un color diferente. El dinero tiene otro color, ¿eh? Y no me refiero al color del billete, sino me refiero a que es como más, tiene otro sabor, no sé cómo explicarlo muy bien, ¿no? Es decir, cuando tú haces algo que disfrutas y te llega dinero, ves eso como un agradecimiento, como si ese dinero fuera un agradecimiento, una gratitud por aportar ese valor. Y eso te hace disfrutar mucho más de lo que estás ganando. En cambio, si tú estás ganando un dinero, como decía muy bien Mercé, con sufrimiento, con sacrificio, ese dinero es como un dinero que pesa, pero pesa de mal, ¿no? Pesa como que es una carga al final. Porque me he ganado esto, ¿no? Y estás viendo ahí un poco el sudor de tu sangre, ¿no? Como decían los textos bíblicos en este caso, ¿no? Como te ganarás la vida con el sudor de tu sangre, ¿no? Esa idea, ¿no? Esa creencia está ahí, ¿no? Entonces ese dinero pesa, tiene un como mayor densidad, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco y seguimos con el debate, yo diría que es muy importante revisar qué creencias tenemos sobre el dinero. Creo que es importante ver que el dinero es un intercambio de energía, el dinero es aportar valor y que no esas personas a las que les aportas valor
ese dinero, ese valor, ese dinero, sí, ese dinero vuelve a tu vida, pero no necesariamente por las mismas personas a las que les has aportado valor. Es decir, hay que ver el dinero como un conjunto, como que todas las personas te pueden aportar dinero y tú puedes aportar a todas las personas valor, pero no tienen que ser las mismas. Esa es la clave. No es lo mismo quien aportas que quien te aporta a ti. Y luego la otra idea que es un poco el darte cuenta que, que cuando tú estás disfrutando aportando ese valor, creo que el dinero tiene como una energía más fuerte, ¿no? O al menos la satisfacción es mucho mayor. Juan Pedro, cuéntame un poquito qué te parece lo que ha dicho Mercé, lo que hemos comentado ahora. Pues Cuéntanos. nada, estaba aquí súper atento a lo que decías porque no he tomado notas porque era imposible, porque apuntar tanto era imposible y la verdad es que lo habéis explicado maravillosamente bien, o sea que, a ver, voy a intentar decir algo más, pero Sí, hombre, sí, lo habéis seguro que explicado tienes... bastante bien. Sí. No, estoy muy de acuerdo en lo que decís. Me gusta mucho lo que dice Mercé en contra de lo que ella ha dicho, que es verdad que a ti no te gusta lo de merecer. Estoy de acuerdo en el sentido de que merecer versus necesitar lo cambia todo. Es decir, Claro. merecer está asociado a una sensación de abundancia, ¿vale? Y al menos desde mi punto de vista. Y necesitar a una de escasez. Muy bien. Entonces, si uno cree que merece dinero, está asociado a abundancia porque cree que uno tiene la valía, ¿no? Uno tiene el valor y por lo tanto, pues por eso lo merece, ¿eh? No porque sea mejor que nadie ni nada de esto, sino porque, bueno, pues por el mero hecho de ser un ser humano y de hacer algo que aporta, como decís, aporta valor. Y aquí hay otra diferencia, ¿no? No es lo mismo trabajar, como decíais, que aportar valor. Y yo añadiría, si acaso, aquí lo de aportar valor. Además, es que el valor tiene una peculiaridad y es que el valor lo tiene que percibir el otro. Porque si tú crees que lo que haces tiene valor, que seguro que lo tiene, pero lo ofreces a quien no lo valora, Muy bien. pues te puedes dar también de bruces con unos resultados pobres. Porque dices, bueno, si lo que aporto tiene valor, ¿por qué no me pagan? Bueno, es que a quién se lo estás ofreciendo. Esa es la clave. Muy Igual bien. no es la persona adecuada, ¿no? Él me acordaba de lo que decía mi maestro, que durante una época estuve formándome con Jordi Vilaporta, que Mm, además escribió el prólogo de mi libro, de La palanca del éxito, y mm, él decía que hubo una época que era de vendedor de detergentes, mm. iba a venderle a los restaurantes y comercios, y sus compañeros iban a donde estaba sucio, ¿no? Y entonces, porque ahí necesitaban detergente, pero no compraban. Y dice, yo iba donde estaba limpio, porque ahí sí que limpiaban, ¿no? Claro, Entonces dice, a donde estaba sucio les hacía falta, pero no lo valoraban claro. y no lo usaban. Y entonces yo iba donde estaba limpio, ¿vale? Por eso que Qué bueno. nos guiamos mucho por las apariencias que decías tú, ¿no? Lo que se ve. Y Ujú. claro, hay que ir a aportar el valor a quien lo percibe. Y eso hila con lo que decís del trabajo también, no solo para emprendedores como nosotros, ¿no? O trabajadores por cuenta ajena, que también puede servirle, porque igual estás tú trabajando en una empresa que no aprecia el valor de lo que tú haces. Correcto, muy Entonces, bien. por eso no te paga. Lo que Exacto. pasa es que yo creo que hay que enfocarlo, o sea, para poder crecer en este tema del dinero también, hay que unir el trabajo que tú realizas, el valor que perciben los demás, con tus propias creencias, con tu autoestima. Mm. Porque si tú no sientes que vales, y no digo, y ojo que no digo piensas, digo sientes, si no Sí. sientes que vales, que vale lo que aportas, vas a recibir poco. Y esto lo he vivido yo en primera persona, esto me ha pasado a mí. Y me pasa. Cuando yo siento que lo que hago, que yo no sirvo, no, es que claro, esto no tiene importancia normalmente recibo poco. Entonces, no solo tienes que trabajar en aportar valor a la persona adecuada, a la empresa adecuada, a quien lo percibe, sino trabajar tus creencias y sentir que tú lo vales, que tú mereces, como decía Merced, que no que lo necesitas, sino que lo mereces. Y hay un trabajo interno, por un lado, y por otro lado, trabajo externo de a ver a quién ofreces tu trabajo. Porque claro, si lo ofreces al que no lo valora, pues ya te puedes estar esforzando
que entonces el esfuerzo está relacionado con cansarse, pero no con dinero, ¿no? Exacto. Entonces ahí entran, y yo conozco mucha gente también, bueno, a mí me ha pasado, no hace falta conocer a más gente, ¿no? Pero conozco mucha gente que se harta de trabajar y dice, no, y no paro, y mira que hago cosas, y no recibo. Y muchas veces es porque no siente que recibes, o sea, que eres merecedor de recibir. Que piensa que tú le preguntas y dices, sí, claro, ¿cómo que no? Claro, pues para eso trabajo, ¿no? Para ganar dinero. Ya, pero lo piensas, pero no lo sientes. ¿Y esto cómo se sabe? Cuando te preguntan cuánto vale lo que tú haces. Si a ti te preguntan cuánto vale, si tienes problemas para decir el precio de tu trabajo, ahí hay una creencia limitante. O sea, si dices, no, bueno, pues claro, esto no vale tanto, pues yo quiero, te dice, pues no sé, o por un trabajo por cuenta ajena también, ¿cuánto quieres ganar? No, bueno, 1.500 euros. Y te dice, ¡hala! 1.500 euros, ¿dónde vas, chaval? Y tú dices, bueno, pues no sé, por 1.200, por 1.000. Claro, te vas rebajando, ¿no? Claro, entonces es que no sientes que vales. Claro. Entonces hay que tener muy claro, y esto no digo que no haya que negociar y que haya que ajustar los precios, ¿no? Pero que si tú no tienes claro lo que vales, pues no podemos esperar que venga otro y que te diga, no, 1.500 no, te voy a dar 3.000, que tú vales mucho, chaval. Exacto. Pues no, o tú sientes lo que vales o no te van a valorar. Y luego el trabajo que haces, a ver a quién lo ofreces, porque igual no se lo estás ofreciendo a la persona adecuada. Claro. O te lo crees o no recibes, ¿no? Un poco esa es la idea. Hay que creérselo, hay que interiorizarlo. Y luego, bueno, luego está, pero yo ahí ya es entrar en un tema farragoso que tú lo manejas mejor, David, que es este de la energía, ¿no? Que es verdad que la física cuántica está demostrando, ¿no? Que está todo entrelazado y tal, y que cada vez se hacen experimentos con moléculas, materias cada vez más grandes, ¿no? Sí, sí. Y entonces parece que sí, que lo subatómico también se da en lo grande, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucha investigación pendiente, pero sí que es, bueno, pues yo también creo que está relacionado, está engarzado y que, bueno, pues al final, aquí yo hablaría, y para no enrollarme ya más, hablaría de la intención. Muy bien. Influye la intención con que tú hagas el trabajo, el aporte de valor. Si tu intención es desde la escasez, desde el miedo, y entonces quieres a ver lo que saco, ¿no? Esto, a ver lo que saco, no, es a ver a lo que pones, ¿no? A ver lo que pongo. Claro, muy Claro, bien. a ver este si le saco no sé qué, o a ver... Me saco los cuartos, ¿no? Entonces, claro, ya van una intención de escasez y esto es un lío. Claro. Y bueno, pues no, para no enrollarme más lo dejo ahí. Pues genial, Juan Pedro. La verdad es que, hombre, nos has dicho que no tenías mucho que aportar y nos has engañado. Me he venido arriba, me he venido arriba. Al principio no te dabas mucho valor, ¿no? Tú mismo, ¿no? Sí, creía que tenía poco que decir, pero bueno, al final Y luego te has dado cuenta que, Mercè y yo ya lo sabemos, que vales mucho, Juan Pero es Pedro. que soy, claro, hombre, por supuesto, igual que vosotros. Pero es que me habéis inspirado, sois fuentes de inspiración. Muy bien, Juan Pedro, genial, genial como siempre. Fantástico. Bueno, pues le toca a Mercè, ¿no? Cuéntanos un poquito esto que ha comentado Juan Pedro, ¿cómo lo ves, Mercè? Bueno, muy interesante porque ha apuntado muchas cosas. Empiezo por la última que decía, hablaba de la intención. Lo que pasa que yo ahora me pongo en la mente, en el ser de las personas que nos ven y que nos están escuchando y están pensando lo mismo que he pensado yo un montón de veces. Muy bien, ¿eh? Sí. Pero a ver cómo, estando en una situación en la que realmente necesitas dinero, porque es evidente, sacas eso de tu cabeza cuando no te está apareciendo nada, porque eso es lo complicado. Yo lo vivo así como complicado, ¿no? O sea, no focalizarte en esa escasez, en poner todo tu empeño en conseguir dinero y pensar, ¿qué voy a aportar? Y tú piensas, y mientras tanto te está llegando una factura, ¿no? Es realmente muy, muy complicado, ¿no? Mirad, hoy justamente estaba escuchando un vídeo que no hablaba exactamente de este tema, pero a mí como es un tema que me ha tocado muy, muy de cerca y me ha tocado mucho, seguramente porque soy una persona muy rígida y tengo muchas creencias y llevan a eso, ¿no? Ese tipo de aprendizaje.
pues yo cuando lo estaba escuchando, pues lo enfocaba todo en este tema, por ejemplo, ¿no? Y entonces hablaba de un tema que últimamente, nosotros tres lo hemos hablado muchísimo entre nosotros, y hablaba evidentemente, de la aceptación, y hablaba de dejar de huir de este miedo, ¿no? Dejar de huir de esta sensación de vacío, de esta escasez, y centrarte en sentirla, encontrar un momento para hacerla consciente, ¿no? Un poco hablando porque claro, esto de las creencias, evidentemente están ahí, lo dice todo el mundo, se comenta, pero uno dice, vale, ya me he dado cuenta, sé que tengo creencias, a lo mejor incluso pues las he identificado. ¿Ya qué hago, no, con ellas? Porque parece que necesitemos un ritual. A mí los rituales me gustan mucho, más que nada porque van muy bien para todo esto, porque como se almacenan en otro sitio, pues acostumbran a borrar, ¿no? Uno hace un ritual y le queda como la sensación de que a partir de ahora ya va a ser distinto y genera una nueva creencia, ¿no? Por eso son tan útiles los rituales, porque generan nuevas creencias, ¿no? Correcto. Pero, por tanto, hay veces, y un ritual pues puede ser tomar una acción, hacer algo distinto, una pequeña ceremonia contigo mismo, no hablo de ir a quemar animales ni cosas de estas, ¿eh? No. Pero, no, ya, y espero que se me entienda. Correcto. Pero yo una de las formas que me he dado cuenta y he leído a personas y he estudiado que sirven es hacer consciente las emociones. Juan Pedro hablaba de sentir, ha dicho, fijaos que no digo pensar, Correcto. digo sentir. Sí. Es que pensar es fantástico, pero es muy malo para la salud. Sobre todo, hay que pensar, pero pensar poco y bien enfocado, porque lo que pasa es que nos pasamos la vida reciclando los pensamientos del día antes y que son del anterior y del anterior y del anterior. Y aparte que el 90% son repetidos del día anterior y el 80% son negativos y basados en esas creencias, con lo que estamos cada día hurgando en la basura que dejamos ayer por desesperación. O sea, somos carroñeros de pensamientos, ¿no? Qué buena es esta frase, ¿eh? Atención. Sí. Entonces, es un tuit, ¿eh? Esto es un tuit. sí, es que, mira, esto escribiré sobre eso. Y claro, pero lo que sentimos sí que es auténtico, porque cuando tú ahora estás sintiendo un pánico atroz por no llegar a fin de mes, ese pánico atroz es real, ¿no? A lo mejor está basado en la idea de que no llegará nada. Y esa idea, fijaos, ya hablamos de idea de pensamiento, se puede cambiar y puede no ser real, pero el pánico sí que lo es, ¿no? Y esta persona pues hablaba mucho de sentarte, de tomarte un momento, cada día 1 o 2 momentos, y sentir la sensación, localizarla en el cuerpo, y hablaba de observarla, ¿no? Observar este miedo atroz, este desamparo, esta rabia, esta impotencia, esta desesperación, esta culpa, y decir, mira, estoy sintiendo culpa, no decirlo, no hace falta, estoy sintiendo esta culpa, lo que pasa es que yo tengo que expresarlo con palabras, si no, ahora no podemos seguir adelante. Estoy sintiendo culpa, ahora hablo de mí, porque siempre creo que no he hecho suficiente para conseguir el dinero que necesito para pagar mis facturas. Y tengo miedo a nunca hacer suficiente y que no llegue suficiente dinero, porque mi creencia es que no hago nunca suficiente y que ganarse la vida es muy difícil y muy sacrificado, ¿no? Estas son mis creencias y ahora estoy viviendo pues la consecuencia de estas creencias. Bueno, vale, no pasa nada, la estoy viviendo, me doy cuenta y la observo, ¿no? Y me tomo un momento para sentirla, a ver dónde la siento en el cuerpo. Y normalmente a mí me acostumbra pasar cuando lo que hacía de forma inconsciente lo hago consciente unas cuantas veces, pues llega una vez en la que digo, va, pues ya no hace falta, ¿no? Esto es el otro día lo comentaba a una persona que me preguntaba, ¿no? Una persona pues que le costaba mucho decir que no. Fijaos que a mí lo que me cuesta muchas veces es decir que sí, ¿no? Y le decía, bueno, pues, y me decía, claro, es que tú ahora me harás coaching y me dirás que diga que no. Y le dije, bueno, no consiste en eso, se consiste en hacerte preguntas para descubrir por qué no dices que no y que tú decidas qué tienes que hacer. Pero no, digo, yo lo que te propongo es que hagas, si lo quieres hacer, si no dices que no, hagas eso y que cuando lo estés haciendo digas, estoy aquí por decisión propia. Sientas esa decisión, sientas que estás ahí porque
has decidido que no podías decir que no por esto, por no quedar mal, por tal, y que lo estás haciendo estás ejerciendo desde la responsabilidad. Y hace unas cuantas veces, ¿no? Y esa persona me decía, bueno, pues claro, yo le dije, cuando lleves 4, pues hablamos, ¿no? Y me dijo, no, solo le he podido hacer 2, porque a la tercera vez he pensado, ¿qué hago yo aquí, Panoli? ¿No? O sea, que a veces hacerlo consciente. Y un apunte, porque ya me enrollo mucho. Otra cosa que ha dicho Juan Pedro, en la que estoy muy, muy de acuerdo. Evidentemente hay que hacer, ¿eh? Porque no estamos diciendo hay que hacer. Y tú hablabas, David, sobre todo eso que has dicho muy interesante de hacer lo que amas y aportar, y es evidente. Hay que hacer. Pero no desde el desgaste, no desde la desesperación, no desde no puedo más, voy con el hígado en la mano para llegar, no puedo más, evidentemente, ¿no? Pero hay que hacer desde la confianza. La confianza es muy importante, la confianza en uno mismo y también un poco en ese soltar, ¿no? A mí esto me cuesta mucho, soy muy sincera. Confiar en uno mismo y confiar en que a lo mejor ahora te estás equivocando, pero como lo estás haciendo para aprender, para quitarte pues esas máscaras, ¿no? Pues a lo mejor ese error te lleva a algo que está bien. O sea, confiar en lo que haces, confiar en ti, saber que tienes valor, confiar en tu valor, confiar en que ya eres, ¿no? Que ya vales sin tener que estar demostrando y dar un paso más. Y eso realmente es difícil, sí que es difícil, pero vamos, yo también lo ligo mucho al tema de la autoestima, ¿no? Sentir este dolor y darte cuenta de este miedo, esta rabia, esta impotencia, este desamparo, y darte cuenta de que no eres eso, ¿no? De que a pesar de todo estás ahí, ¿no? Eso es lo que realmente te empodera. Y no es nada fácil, ¿eh? O sea, al menos yo no lo he vivido como nada fácil, y a lo mejor eso es una creencia. Eso también es una creencia. Probablemente. Sí, pero bueno, el autoconocimiento no es, de entrada no es fácil. Por eso yo digo que huyamos despavoridamente de esas personas que te dicen que en un fin de semana te solucionan los problemas, porque lo que quieren es tu dinero, está claro, ¿no? O sea, esto es un proceso. En un fin de semana te das cuenta de muchas cosas y te pones en camino, ¿no? Pero no las solucionas. Claro. Y yo lo que veo es eso, ¿no? O sea, me apunto a la conciencia, focalizarse también, poner esa intención en tus posibilidades más que en tu escasez, en crear, ¿no? Y luego la confianza y la autoestima, ¿no? Que yo creo que van muy ligadas. Totalmente de acuerdo, Mercé. Yo para terminar, me gustaría hablar justamente de esta última palabra, ¿no? Comentabas la confianza, ¿no? Porque creo que la confianza, sobre todo la confianza, tú decías quizás la confianza en uno mismo y tal, pero yo lo extendería a la confianza en la vida, ¿no? En la confianza en que la vida me aporta los recursos, también económicos, que yo necesito para la lección que estoy viviendo. O sea, yo ahora estoy viviendo una situación y tengo que aprender una lección de esto, ¿no? Tengo que trabajar mis creencias actuales que me llevan a la situación, o que me han llevado a la situación que estoy viviendo. Por lo tanto, la vida me dispone o me pone en la mano el dinero suficiente, ni más ni menos, el dinero que necesito para yo aprender, para yo vivir la situación o para yo extraer la lección de la situación que estoy viviendo. Entonces, imagínate que tú tienes que aprender, por ejemplo, a desapegarte de las cosas, a soltar cosas. No tendría ningún sentido que la vida te pusiese un montón de billetes en la mano, porque cuando tienes mucho dinero es muy fácil soltar. Lo difícil es cuando tienes poco dinero. Entonces yo creo que ese es el sentido, o es mi opinión, obviamente, de que a veces tenemos situaciones que nosotros hacemos mucho, incluso aportamos mucho valor, pero pese a eso, el aprendizaje que necesitamos vivir necesita de que tengamos poco dinero o escasez económica en este caso, para que realmente demos ese salto al vacío, demos ese paso de soltar, o sea, es como que la lección se aprende cuando saltas y no hay red, no cuando hay red, porque cuando hay red sabes que, bueno, que vas a caer.
Pero cuando saltas sin red, ahí se produce el aprendizaje, porque ahí sí que has demostrado que has saltado, ¿no? Que has soltado, quiero decir, y que has saltado también. Entonces yo creo que esto explicaría por qué a veces, incluso aunque yo estoy dando mucho valor y además he creado 1000 plataformas para recibir dinero, todavía no recibo dinero, ¿no? Y me siento frustrado, ¿no? Porque lo digo porque a mí me ha pasado. Entonces a veces lo he vivido y he dicho, ¿y por qué? ¿Y por qué no recibo dinero si lo estoy haciendo todo y tal? Pues porque en realidad, si soy honesto y miro dentro de mí, me doy cuenta que todavía no he soltado de verdad. Todavía no me he atrevido, ¿no? Todavía me estoy fijando más en las excusas, todavía me estoy fijando más en las facturas para no asumir que tengo que soltar. Y eso es un proceso que es súper individual y que además no puedes, yo no me atrevería a enseñarle a nadie eso, porque es una cosa que uno tiene que vivir de forma individual. Eso no se puede enseñar, solo se puede vivir. Entonces es una cosa muy, pues bueno, de cada persona que tiene que evaluar cuál es su situación, qué es lo que está viviendo y cómo puede dar ese paso, ¿no? Y esto es muy importante para el entorno de esa persona, que esto es lo más importante de todo, que es respetar el proceso de las otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque esto especialmente las personas que viven, por ejemplo, en pareja o han formado una familia, bueno, pues se generan unas dependencias económicas en las relaciones y claro, tú no puedes estar esperando que la persona que está a tu lado suelte, dé el paso y consiga dinero, porque eso es algo que no depende de ti. Como decía, es algo súper individual. No le puedes decir suelta tal y cual, porque esa persona tiene su proceso, puede no querer verlo, puede tener lo que sea y tú tienes que respetar ese proceso. Ahora bien, yo también creo que las personas, las parejas, son siempre perfectas. Es decir, siempre tienes la persona a tu lado que necesitas para aprender lo que tienes que aprender. Por lo tanto, quizás con una persona que no quiere soltar, lo que tienes que aprender es, bueno, pues quizás que tienes que soltar a esa pareja, quizás. O que tienes que soltar tú primero para que esa persona vea el ejemplo en ti y se anime a soltar también. Es decir, no hay una solución correcta para todos. Por eso, conversaciones emocionales, simplemente nosotros estamos expresando posibilidades, ideas. No es un manual de cómo hacer las cosas, sino es un explora por aquí, este camino empieza aquí, aquí tienes otro, y tú mismo o tú misma pruébalo en tu propia vida, prueba esta manera de ver las cosas, actúa en base a esta nueva manera de ver las cosas y a ver cómo te funciona. Porque al final nadie sabe vivir la vida de los demás, porque en realidad nadie sabe vivir la suya. Entonces, ¿cómo vas a saber vivir la de los demás? En realidad estamos improvisando, vivimos improvisando y la manera de vivir es esa, ¿no? De hecho, cuanto más improvises y eres más consciente de que no tienes ni idea de lo que estás viviendo ahora, porque es un segundo que nunca has vivido, pues bueno, creo que vives con más flexibilidad y sobre todo con menos sufrimiento, ¿no? El sufrimiento viene de exigirle a la vida que sea exactamente como tú quieres que sea. Así que en el tema del dinero, y ya cerramos, ya nos vamos, que siempre últimamente estamos alargando los capítulos, pero la verdad, honestamente, nos encanta hacer esto, estamos los tres encantados, así que yo creo que se alarga porque es una forma casi orgánica o natural de que nos gusta tanto hablar de estos temas, que aun tener el tiempo aquí delante como tenemos, bueno, vamos alargando y vamos soltando también palabras, ¿no? Así que nada, para terminar, como os decía, pues bueno, esta última idea, ¿no? Yo creo que la clave es confiar en la vida, en que siempre tienes los recursos que necesitas y si no estás de acuerdo o estás sufriendo con los recursos que tienes, no te queda otra que cambiar tus creencias, probar de ver las cosas de otra manera, como hemos comentado a lo largo del capítulo. Y ahora sí, una última frase, unas últimas palabras para despedir. Juan Pedro, como siempre, gracias por tu intervención. Bueno, no, gracias a vosotros también por los puntos de vista, como decíais, que ofrecéis, ¿no? No, solo apuntar que, por un lado, escuchándote a ti, ahora lo que decías, que me venía a la cabeza que, según lo que decías, que en realidad no hay ningún problema, ahí fuera, está todo dentro. Exacto. Aunque esto es muy duro de decir, de escuchar. Es duro, sí.
Pero claro, si todo está ahí fuera, mostrándonos lo que tenemos que aprender, pues entonces el trabajo realmente está dentro, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, eso si queréis hacemos otro capítulo. De acuerdo. Y nada, no solo para terminar lo que decía Mercè, que es cierto que la persona que nos esté escuchando, que está pues, atravesando ahora un momento de escasez, difícil, va a decir, bueno, ¿por qué me estás contando, no? Claro. Yo decir que, a ver, que claro, cuando hay poco margen de maniobra, todo esto es más difícil de Por supuesto que sí. Por lo tanto, esto es un proceso, esto es un entrenamiento que habría que hacer cuando uno está más o menos bien. El de autoconocimiento, como decía Mercè, bueno, inteligencia emocional, ¿no? Que es autoconocimiento, autoconsciencia, pues bueno, entrenarte en todo esto que decís, la confianza, los recursos que llamamos en psicología positiva el capital psicológico positivo, ¿no? Que hablamos de autoeficacia, esperanza, optimismo, resiliencia, y claro, todo esto son roles activos, no es de resignación, son roles activos que hay que entrenar, Claro. y esto lleva tiempo. Y como decía Mercè, esto no es un fin de semana, ¿no? Lleva tiempo y claro, cuanto mejor entrenado nos pille una situación complicada, pues más fácil nos será pues encontrar la solución o simplemente dejar que la solución nos atraviese, ¿no? Sin forzarnos tanto, quizá, ¿no? Así que nada, pues eso, para corto plazo, pues mira a ver qué puedes aportar de valor a otra persona, qué puedes venderle, qué puedes aportar y qué puedes mejorar en ti, en tus creencias y nada más. Así que encantado de haber trabajado este capítulo con vosotros. Pues igualmente, Juan Pedro, contar contigo, un placer. Gracias también por aportar tu punto de vista. Y vamos con Mercè. ¿Qué nos cuentas para cerrar el capítulo? Bueno, que claro, fijaos que estamos hablando de un miedo a la supervivencia, ¿no? Uno de los más arraigados, quizá el más ancestral, ¿no? Porque como hemos pasado por muchas etapas, y no hablo nosotros, sino la humanidad, y hemos sido, pues, bueno, somos animales aún, ¿no? El más primitivo es el de la supervivencia, el de la seguridad, antes lo apuntabais, y seguramente es uno de los más arraigados, ¿no? En la pirámide, pues uno necesita primero sobrevivir y luego al final, pues acaba leyéndose un libro y yendo al jacuzzi. Bueno, para mí el libro está mucho antes, pero ya nos entendemos, ¿no? También puedes leer un libro dentro del jacuzzi. Es otra Se opción. mojan. O si son electrónicos, se estropean. Pero quiero decir que lo primero es estar aquí, sobrevivir y tener suficiente, y no solamente para ti, sino para tu familia. Por tanto, eso es muy ancestral, eso te pilla, eso es muy, aparte es muy visceral, ¿no? Yo creo, incluso me atrevería a decir que las personas que se enfrentan a estos problemas pues sacan mucho la visceralidad, ¿no? A mí me pasa y soy una persona muy visceral. Y claro, al ser tan atávico, pues conlleva unas soluciones complicadas de manejar, una gestión de emociones complicadas de manejar, ¿no? Y a mí, mira, el otro día lo escribía. A mí cuando pienso en estos temas, y últimamente he reflexionado bastante, me hace pensar en una terapeuta me dijo un día, es que eres una buscadora, ¿no? Yo soy una buscadora. Y me hizo una reflexión sobre el tema y yo escribía sobre esa reflexión. Y al final es, a veces, mientras estás en modo búsqueda, no puedes encontrar, ¿no? Parece mentira, pero la misma acción, que hay que hacer acciones, es evidente, pero la misma acción, el mismo para qué, el mismo desde dónde lo estás haciendo, te está limitando el encuentro, ¿no? Porque a veces tienes que dejar de buscar para poder encontrar, ¿no? Esto lo comentaba porque eres una buscadora y no una encontradora, digamos, ¿no? Totalmente. Y si eres de esas personas que siempre están a punto, que siempre casi, que nunca hacen suficiente, pues es evidente que nunca llegas, porque como nunca haces suficiente, en la pregunta ya estás limitando la respuesta, ¿no? Claro. No sé si me he explicado, pero la etiqueta que te pones tú a la hora de explicar el por qué y el para qué, también te limita a la hora de encontrar lo que estás buscando, porque hay veces que el que busca, no, el que
se pone la etiqueta de buscador, no se pone la etiqueta de encontrador, ¿no? Y vale la pena, yo creo, reflexionar sobre eso, ¿eh? A mí me ha costado bastante, pero yo creo que va un poco por ahí también. No sé si se entiende. Sí, bueno, yo lo he entendido, no sé, Juan Pedro, ¿lo has entendido? Sí, que bueno, creo que sí, pero daría para casi otro capítulo. Daría Claro, para... sí, no, o sea, en el fondo es que a veces queremos salir de nuestras creencias con otras creencias, que también, es decir, ay, pues mira, no, como no hago suficiente voy a buscar, ¿no? Bueno, es que cuando te imaginas buscando, no te imaginas encontrando, ¿no? Como buscador desde la escasez, ¿no? Dirías. Claro. Claro. Bueno, es que si tú te imaginas como buscador, estás buscando. Y si tienes que buscar, es que no has encontrado, ¿no? ¿Crees que necesitas? Sí, claro, va un poco por ahí. Cuidado también con las etiquetas que nos ponemos, porque reafirman las creencias, ¿no? Claro, es que lo ideal sería salirse de todas las creencias y escoger la que más te conviene, pero es muy difícil porque cuando sales de una creencia entras en otra, claro. Esa es la dificultad. O al menos encontrar una creencia que nos ayude, que nos favorezca, porque también hay creencias que podemos instalar creencias del tipo, no, es que a mí todo me es siempre muy fácil y consigo dinero muy fácilmente, ¿no? O sea, claro, también podría ser, ¿eh? A mí, yo no he conseguido instalarla, ¿eh? No he podido, ¿eh? Es que eso te lo tienes que creer y para creértelo Claro, tienes que vivirlo. Es decir, tienes hay que que vivir una sentirlo. situación en la que hayas conseguido dinero relativamente fácil, obviamente sin hacer nada ilegal, que quede claro. Entonces, hasta que tú no vives una forma de ganar o generar dinero fácil, obtener ese dinero de una forma rápida, hasta que no obtienes eso, es muy difícil que te lo creas. Te parece un cuento. Claro. Y Pero entonces no sucede. fíjate, David, y ya me callo, ¿eh? Pero fíjate que acabas de decir algo muy, muy interesante. Decías, dinero fácil sin hacer nada ilegal. Fijaos el bagaje que llevamos de películas y películas de es dinero fácil, ¿no? Claro. Es dinero fácil y todo lo que consigues con el dinero fácil es turbio, ilegal, no ético, no moral, ¿no? Claro, es que tenemos asociado el dinero fácil a un montón de cosas turbias y no tiene por qué ser así, porque podemos poner ejemplos de un montón de personas a las que cada día les llegan dividendos, cosas de la cual me alegro, y han estado durmiendo por la noche y mientras en Tokio lo petan, digamos. ¿Me explico? De todas formas, lo del dinero ilegal, que sea fácil, tampoco... Yo No, veo bueno, la sí, película nada. Vamos a que juegan la vida, No, pero ya nos entendemos. No, pero fijaos, sí, pero hay esa creencia, porque David decía, dinero fácil que no sea ilegal, ¿no? Enseguida lo ha dicho para dejarlo claro, pero es que lo tenemos, o sea, hemos visto mucha película de gángster, digamos, ¿no? Y ahí también hay mucha creencia, ¿no? Por eso lo decía, queda muy interesante, ¿no? Pues sí, fantástico, pero ese apunte, totalmente de acuerdo, ¿no? Ya sale automático de lo interiorizado que lo tenemos. Claro, si tú crees que el dinero fácil es ilegal y tú te consideras una persona legal, ¿cómo vas a obtener dinero fácil? ¿No? Justamente ahí está el clic que tenemos que hacer. Pues chicos, fantástico, creo que este es el capítulo más largo de la historia de conversaciones emocionales. El dinero es lo que tiene, es un tema apasionante, que remueve mucho. Y nada, yo solo quiero decir que muchas gracias a todas las personas que nos escucháis, que nos seguís, a las que entráis en la comunidad de conversaciones emocionales, con el enlace que tenemos aquí debajo de la descripción, conversacionesemocionales.com/regalo, ahí podéis entrar en la comunidad. Y nada, nos despedimos de todos vosotros, tanto de las personas que nos veis en YouTube como de los oyentes en iVoox, en Spotify y también en iTunes. Hasta el próximo capítulo. Así que gracias por todo y nos vemos pronto.